Amigos míos, ¿por qué tanta gente dice simplemente no puedo entender la Biblia? La Biblia está llena de misterios para tantas personas. Y de hecho, está lleno de misterios. Muchos misterios de Dios han sido cerrados y sellados hasta ahora y esa es una de las razones por las que tanta gente no entiende la Biblia. Parte de ella está envuelta en el misterio. De hecho, me pregunto si alguna vez notas cuánto, incluso el Evangelio, se habla en el lenguaje del Nuevo Testamento como un misterio. Ha sido un misterio para mucha gente. Pero, ¿sabes que hemos llegado al momento en que estos misterios pueden ser aclarados? Cuando la cortina se puede abrir y podemos ver estas cosas como son porque todo lenguaje simbólico o alegórico en la Biblia se explica en un lenguaje sencillo, ya sea en el contexto o en algún otro lugar. Ahora, allá en el capítulo 12 de Daniel, y he citado esto tantas veces que no voy a volver a eso ahora, el profeta Daniel, uno de los grandes profetas de la Biblia, que escribió un libro entero, no entendió lo que escribió porque él no era su verdadero autor, sino solo era el secretario. Solo era bueno, como diríamos hoy, un taquígrafo, solo que probablemente no tenía una máquina de escribir en esos días. Sin embargo, Daniel finalmente dijo que escuchó y escribió lo que escuchó, pero dijo, no entendí. Y un ángel le había hablado y el ángel le dijo, vete, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta nuestro tiempo. Daniel 12, 8, 9. Ahora, Jesús había explicado hace más de 1900 años a sus discípulos que muchos de los profetas de la antigüedad que eran, como Pedro los describe, hombres santos de la antigüedad, que fueron inspirados por Dios, segunda de Pedro 1:21. Y sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos que muchos de aquellos hombres habían querido saber algunas de las cosas que Él les estaba explicando, pero no habían podido entenderlas porque no había llegado el tiempo. Mateo 13:17. Este conocimiento está siendo abierto y revelado progresivamente a medida que avanzamos. Ahora, me pregunto si se da cuenta de que alrededor de un tercio de la Biblia, que fue escrita para nosotros hoy, se refiere directamente a las condiciones del mundo tal como están ocurriendo ahora en el siglo XX y cómo ocurrirán en los próximos 5 o 10 años. Este presente vivo, en movimiento, palpitante en el que vivimos. Este mundo fantástico que estamos viviendo hoy. Ese es el tercio de la Biblia que prácticamente nunca se cita, nunca se predica y nunca es mencionado. De hecho, un hombre, que era un hombre de iglesia muy prominente, una vez me dijo que cuando estaba citando parte de esa porción, de hecho, estaba citando a Daniel y el libro de Apocalipsis, que son dos de los libros que se refieren a nuestro tiempo ahora. Bueno, él me miró con asombro y dijo, bueno, no predicas nada de eso, ¿verdad? Él nunca había escuchado algo así predicado en su iglesia. Bueno, amigos míos, ¿por qué descuidamos esas porciones de la Biblia? Bueno, principalmente porque los hombres no han sido capaces de entenderlos. Pero hay claves para entender. Una de las claves es dónde se menciona a Estados Unidos en la profecía bíblica. No puedes entender ese tercio completo, bueno, tal vez una porción, pero digamos una porción muy pequeña. Es todo lo que puedes entender, a menos que entiendas nuestra identidad y dónde se nos menciona en las profecías bíblicas. Pero muy poca gente lo sabría. Bueno, todo lo que tiene que hacer es escribir para nuestro folleto Los Estados Unidos en Profecía. Es lo que se escribió originalmente en el manuscrito original para hacer un libro bastante grande, en un lenguaje muy sencillo para que cualquiera de ustedes pudiera entenderlo. Por supuesto, tendrá que leer mucho en su propia Biblia si va a obtenerlo a fondo porque esto le dice dónde puede obtenerlo. Le dice dónde puede verlo en su propia Biblia y es el estudio más fascinante e interesante en el que hayas entrado. Le dirá quién es usted y quiénes somos nosotros, y luego comenzará a comprender muchas de las profecías que nunca antes pudo comprender. Esa es una de las claves. No es la única, pero es quizás la clave mayor que ha faltado, sin la cual no se pueden entender las profecías. Bueno, otro de estos misterios ha sido la identidad de Melquisedec. Ahora, hemos estado leyendo este libro de Hebreos, el libro que cuenta lo que Jesucristo ha estado haciendo estos últimos 1900 años. No hemos oído mucho acerca de lo que Cristo ha estado haciendo. ¿A dónde fue Él? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Ha estado ocioso o ha tenido un trabajo que hacer?
Quiero decirles, mis amigos, Jesucristo ha estado ocupado. Jesucristo está ocupado en este momento. Jesucristo en este mismo minuto es la cabeza de su iglesia. ¿Dónde está esa iglesia? La iglesia que Él dirige, la iglesia de la que Él es el líder activo y la cabeza activa. Él solo trabaja a través de agencias humanas en esa iglesia. Pero ningún hombre es la cabeza de esa iglesia. Y existe, está aquí, vivo hoy, y en la tierra hoy. ¿Perteneces a esa iglesia o a alguna otra iglesia? ¿Y cómo lo sabes? No voy a responder a esa pregunta en este programa, pero ya es hora de que analicen algunas de estas cosas, amigos míos. Estas son cosas vitales. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. La Biblia les muestra que iglesia es llamada, por supuesto, en 12 o 13 lugares. La iglesia de Dios porque es la iglesia de Dios. El grupo de Dios, la multitud de Dios, el pueblo de Dios, son el pueblo que es engendrado por Dios. Ellos son los hijos engendrados de Dios. Son los propios hijos de Dios, por un engendramiento real del Espíritu de Dios que sale de Él, y por lo tanto le pertenecen a Él. Y la iglesia de Dios significa la iglesia de la que Dios es dueño. Es la iglesia de Dios, le pertenecen a Él y está compuesta por aquellas personas que pertenecen a Dios, y también se les llama el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12. Es el cuerpo que hace la obra de Cristo, pero Cristo sigue siendo la cabeza de ese cuerpo, y Él sigue siendo el líder viviente, dinámico, que lo dirige hoy activamente. Sí, creo que necesitamos investigar algunas de esas cosas, porque las puertas del infierno nunca han prevalecido contra esa iglesia, donde está viva y en marcha y todavía está haciendo la obra de Cristo en esta tierra. Necesitas encontrarlo. Bueno, entonces, ¿quién es Melquisedec? Ahora, hemos estado repasando Hebreos, hemos llegado aquí al 7º capítulo y encontramos en la última parte del 6º y al comienzo del 7º un personaje extraño mencionado aquí con el nombre de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Leemos aquí en la última parte del 6º capítulo. ¿Dónde comienza la oración aquí? Sabes, muchos de estos versos en la versión autorizada de la Biblia, todos están sangrados con un número como si cada uno fuera un párrafo, pero no lo son. Pero aquí, en este versículo 20, usted mira hacia atrás al final del 19 y ve un punto y coma allí, lo que significa que ni siquiera era el final de la oración, y vas al principio del 19 y miras justo delante de eso y encuentras 2 puntos al final del versículo 18. Lo que significa que el verso 18 no estaba completo, todavía continúa. Y luego miras al final del versículo 17 y hay otros 2 puntos, y tienes que retroceder hasta el final del verso 16 para encontrar dónde terminó una oración. Entonces, comenzando con el versículo 17, en la cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, Hebreos 6:17. Ahora, si realmente te has arrepentido, si has sido conquistado por Dios Todopoderoso, tu voluntad, tu espíritu conquistado por Él, hasta que se rinda a Él y te hayas puesto bajo su gobierno gloriosa, hasta que Él gobierne y gobierne tu vida. Y tú están viviendo por cada palabra de Dios, mientras estudian diligentemente esa palabra y oran fervientemente, continuamente a Dios, que Él la abra a su entendimiento para que puedan entenderla y darse cuenta de que la Biblia es la revelación de Dios. Es la verdad revelada, el camino de la vida. Se revela para mostrarte cómo vivir y tú vives por ello, cada cosa que puedes encontrar en la Biblia y por sus principios. Bueno, si a través de Jesucristo te has reconciliado con Dios y has recibido su Espíritu con Cristo como Salvador personal, entonces te conviertes en uno de los herederos de la promesa. Y Cristo es el heredero de todas las cosas, pero tú te conviertes en coheredero con Él. Eso es lo que nos ha estado mostrando a lo largo de Hebreos. Cristo es Dios verdadero por una resurrección de entre los muertos, y hecho Hijo de Dios y por lo tanto Dios, en el sentido espiritual por una resurrección de entre los muertos. Pero Él es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Y debemos ser como Él, y Él es representado como, en cierto sentido, nuestro hermano mayor porque Él es el primogénito de muchos hermanos. Nuevamente, Él es representado como el novio y toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, es representado como la novia que se casará con Él. Efesios 5:31 y 32. Pero es una novia que obedecerá al esposo. Obedeceremos a Cristo como Cristo a su vez obedece a Dios.
Ahora, la promesa fue hecha originalmente a Abraham y su simiente, pero Cristo es primeramente esa simiente. Pero también nos convertimos en hijos de Abraham por medio de Cristo y coherederos con él de la promesa. Ahora bien, si somos los herederos de la promesa, por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos, eso es para nosotros entonces, si somos convertidos, la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiera, tengamos un fuerte consuelo para nosotros los que hemos buscado refugio, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual esperanza, Hebreos 6 del 17 al 19, y la esperanza de la que Pablo habla en todas partes es la esperanza de la resurrección de los muertos, o el cambio que tendrá lugar para muchos de nosotros que vivimos en este tiempo. Estaremos viviendo en la segunda venida de Cristo, cuando los muertos resucitarán incorruptibles, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esta corrupción de incorrupción. 1 Corintios 15, del 52 al 54. Mucha gente citará eso y no sabrán nada de lo que está hablando. Bueno, esa es la esperanza cuando nacemos como hijos de Dios con Cristo como Él lo fue, la cual esperanza tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros el precursor, Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19, 20. Ahora, encontramos que Cristo es sumo sacerdote ahora, y Él es hecho sumo sacerdote. Aquí dice en el idioma español, esa es la versión autorizada, según el orden de Melquisedec. Pero si lo lees en la traducción de Moffat, dice con el rango de Melquisedec. En otras palabras, un igual a Melquisedec, mismo rango idéntico. Ahora solo hay un sumo sacerdote. Entonces, si Cristo es sumo sacerdote, otra persona con otro nombre no puede ser sumo sacerdote. Pero, ¿quién es o quién fue Melquisedec? Ese es uno de los mismísimos misterios de la Biblia. Ahora, continuemos aquí con el 7º capítulo de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, es decir, Jerusalén, pero aquí originalmente se llamaba Salem, y Salem significa paz. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y bendijo a él. Hebreos 7.1. Así que se remonta a la época de Abraham. Ahora, eso fue mucho antes del tiempo de Moisés, unos 430 años antes de la época de Moisés y del éxodo de Egipto de los hijos de Israel. Así que, allá atrás, 430 años antes del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, Abraham regresaba de la matanza de los reyes y Melquisedec lo bendijo. A quien también Abraham dio los diezmos de todo. Hebreos 7.2. Entonces, él debe haber sido el sacerdote de Dios o el sumo sacerdote de Dios. Ahora bien, ¿quién es un sacerdote? Un sacerdote es un representante de Dios. En otras palabras, Dios no está aquí en persona real, solo en espíritu. Pero Dios hizo que un sacerdote lo representara. Ahora, Dios tiene sacerdotes o ministros como los llamados hoy para representarlo. Pero el que es llamado por Dios, el sacerdote de Dios es el que lo representa porque Dios ha seleccionado y escogido al sacerdote o al representante y tiene autoridad delegada. Por supuesto, habrá un límite a esa autoridad, pero en la medida en que se extiende, Dios ha dado cierta autoridad a quienes lo representan. Ahora, otra cosa, solo hay un sumo sacerdote. Puede haber muchos sacerdotes, muchos representantes, pero el principal es un sumo sacerdote. Y solo hay uno. Ahora, en este tiempo presente se revela que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el único sumo sacerdote en la verdadera iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo hoy. Cristo es el sumo sacerdote. Solo hay un sumo sacerdote, y ese es la máxima autoridad bajo Dios Todopoderoso. La máxima autoridad. Ahora sigamos. Entonces aquí estaba Melquisedec. Él en el tiempo de Abraham, él era el sacerdote de Dios y por cierto era el sumo sacerdote. Ahora note, a quien también Abraham dio los diezmos de todo, es decir, diezmo o décimo. Diezmo es una palabra española, diezmo y significa una décima parte. Ahora bien, podría ser el primer décimo, podría ser el 10º o el 7º porque hay 10 diezmos en cada cosecha que produce o cada dólar que tiene. Hay 10 centavos o 10 diezmos.
Ahora, en realidad lo que Abraham le dio a Melquisedec fue el primer décimo, como veremos más adelante, a quien también Abraham dio el diezmo de todo y era el primer diezmo, siendo el primero por interpretación, es decir, Melquisedec es el primero por interpretación, rey de justicia. Ahora noten, mis amigos, nadie es justo sino Dios. Jesús mismo dijo eso, ninguno es justo sino Dios. El rey de justicia entonces tendría que ser uno de la deidad. El rey de justicia es una persona divina. El rey de justicia es superior a cualquier ángel o incluso a un arcángel. El rey de justicia debe ser uno que sea Dios mismo, pero hay más de una persona de Dios. Encuentras el nombre Elohim en Génesis, un nombre usado en muchos lugares en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ese es el nombre hebreo Elohim y es plural, significando más de una persona, una familia de personas que constituyen a Dios. Ahora, Abraham vio a este Melquisedec. ¿Quién era él? No pudo haber sido Dios el Padre porque Abraham lo vio. Además, van a ver aquí que él fue hecho como el Hijo de Dios y él era un sacerdote de Dios, no Dios, sino el representante de Dios Padre. Así que no era Dios el Padre y sin embargo era uno de la deidad. Era uno que es uno de los miembros de la familia de Dios o del reino de Dios, pero no era el que llamamos el Padre. Y cuando piensas en Dios como una sola persona, por supuesto estás pensando en el Padre, como Cristo estaba. Pero en realidad hay más de una persona en la familia de Dios. Ahora, quien quiera que sea, él fue llamado Rey de Justicia. Y después de eso también Rey de Salem, que es Rey de Paz, porque Salem significa paz. Ahora, Jesucristo va a ser llamado el Príncipe de Paz cuando venga a gobernar el mundo entero. Pero aquí hay uno llamado el Rey de la Paz. Entonces, él debe haber estado al menos al mismo nivel que Cristo. Y dado que Cristo está en el mismo rango u orden de Melquisedec, están en el mismo nivel y Cristo es Dios y Dios mismo, como leemos aquí en el primer capítulo de Hebreos, y se llama Dios del Hijo o para el Hijo, dice el Padre. Tu trono, oh Dios, eso es lo que el Padre le dice a Jesús. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. En el segundo versículo dice que Cristo es aquel por quien también Dios hizo el mundo, quien, tercer versículo, siendo en el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Sosteniendo el universo por la palabra de su poder, como está en otras traducciones. Entonces considere cuán grande es Cristo. Sosteniendo todo el universo con la palabra de su poder. Dios creó todas las cosas, todo en el universo entero, todas las estrellas que ves en el cielo, esta tierra y todo sobre ella, toda la vida en la tierra y en el cielo, y donde sea que esté. Dios había creado por medio de Jesucristo, así de grande es Cristo. Ahora, considere cuán grande fue Melquisedec. Él fue igualmente grande. Quiero que se fijen, Rey de justicia, Rey de paz, versículo 3 en Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin descendencia. En otras palabras, él no nació. Ahora bien, ¿era él un ser creado? ¿Hubo un tiempo en que él comenzó a existir? A continuación encontramos, sin principio de días, Hebreos 7:3. No hubo tiempo cuando él comenzó a existir. ¿Por qué? Porque como Dios el Padre y como Cristo, como lees en el primer capítulo del Evangelio de Juan, él siempre ha existido, sin principio de días. Eso es solo lenguaje bíblico para decirte, ha existido desde la eternidad. Tu mente no puede captar eso. Simplemente no podemos concebir algo que siempre ha sido, que nunca comenzó. Y sin embargo, si Dios tuvo que comenzar en algún momento, si Cristo también, si Melquisedec tuvo que comenzar en algún momento, tendría que haber habido otro poder que los inició o los trajo a la existencia, ¿no es así? Y todavía tienes que volver a algún poder, algún ser que ha existido desde siempre, que siempre existió. Ahora, mi mente no retrocederá tanto y sé que la tuya tampoco. No me importa qué tan alto sea tu coeficiente intelectual, no retrocederá tanto. No puedes concebirlo, tenemos que aceptarlo como un hecho. No puedes ver el poder de la gravedad, no se puede ver el viento ni la electricidad, pero sabemos que existen y tenemos que aceptarlos, que no tienen principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Entonces, Él es inmortal. Melquisedec sigue vivo. Melquisedec no murió, no tiene fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, no Dios el Padre, sino semejante al Hijo de Dios.
y tiene el mismo rango que Cristo. Permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Ahora, permanece en el idioma español significa eso, justamente, permanece. Continuamente significa permanece continuamente un sacerdote. Continuamente, siempre y para siempre, permanece el sumo sacerdote de Dios. Y sin embargo, amigos míos, solo hay un sumo sacerdote. Él es del mismo orden que Cristo. Él es divino, Él es Rey de justicia, el Rey de paz. Él es inmortal, siempre ha existido, nunca nació, no fue creado como un ángel, sino como Cristo y como Dios Padre siempre ha existido. Ahora, el siguiente versículo rinde culto a Él, por lo tanto, Él está al nivel de Dios, porque si adora a alguien menos que a Dios, es idolatría, y estás quebrantando un mandato, y la Biblia no podría decirte que hagas eso. De hecho, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, y eso significa que el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo al escribir Hebreos aquí para rendir culto, homenaje, es decir, adoración a Melquisedec, cuando dice aquí: considerar ahora cuán grande era este hombre a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Hebreos 7:4. Bueno, leíste aquí cómo los seres humanos adorarán a esta bestia simbólica que simplemente significa un imperio romano revivido, un imperio romano resucitado y su Führer o su emperador o líder. Cuando dicen, considerad cuán grande es este imperio, ¿quién puede hacer guerra contra este gran imperio? Apocalipsis 13:4, que se llama adoración. Dice que adoraron a la bestia de esa imagen diciendo eso. Pues bien, cuando la Biblia dice, mira cuán grande es este hombre, está rindiendo culto a Melquisedec. Por lo tanto, él es digno de adoración y es Dios y Dios mismo, pero no Dios Padre. Es el sacerdote de Dios Padre. Él no solo era el sacerdote de Dios el Padre en los días de Abraham, sino que todavía permanece como sacerdote. Y sin embargo, Cristo es el sumo sacerdote y solo hay un sumo sacerdote. Bueno, ahora parece inevitable. Solo hay un sumo sacerdote. Melquisedec es ese sumo sacerdote. Cristo es ese sumo sacerdote. Entonces, mis amigos, son exactamente la misma persona. Ahora, una pregunta que me hizo un hombre en negocios en Nueva York, y una de las preguntas fue, ¿por qué leemos en Isaías que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros? La pregunta de este hombre fue, ¿por qué no llamaron su nombre Jesús? Bueno, si lees en el primer capítulo de Lucas, en un lugar su nombre se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros, y en otro lugar su nombre se llamará Jesús. Ahora, Jesús significa Dios, es Salvador. Quiere decir que su nombre es Dios, viene de Yah o Yahvé, del Antiguo Testamento, con las palabras añadidas en el idioma hebreo, es Salvador o salva. En otras palabras, Dios nuestro Salvador. Ahora, Cristo como Salvador se llama Jesús, pero Cristo en forma de Dios, en semejanza humana, fue llamado. Él estaba así llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, encuentras que él fue llamado nuevamente en el capítulo 15 de Éxodo, Yahvé Rafa, Éxodo 15:26, que es nuestro sanador, Dios nuestro sanador. Él es Dios nuestro sanador. Tiene muchos nombres, y la respuesta es, amigos míos, Melquisedec es otro de los nombres de aquel que se convirtió en Jesucristo, que conocemos como Cristo Salvador. Él existió desde la eternidad. ¿Era él menos que un sumo sacerdote allá atrás? Por supuesto que no. ¿Quién fue la roca que siguió a los antiguos israelitas que usted lee? Déjeme ver. ¿No está eso en el capítulo 10 de 1 de Corintios, verdad? La roca que los sigue en el antiguo Israel. Sí, el capítulo 10 y el versículo 4 de 1 de Corintios, allá en la época de Moisés. Todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron, todos los hijos de Israel bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. 1 de Corintios 10, del 3 al 4. Y encontrará allí atrás que esa roca también era la que falsamente se llama Jehová, porque Jehová no es la palabra correcta. A eso me refiero. No llamado falsamente, pero debo decir pronunciado falsamente Jehová. Yahvé es el Yahvé,
No sabemos cómo pronunciarlo, la palabra hebrea y significa el eterno, y prefiero usar la palabra eterno porque tenemos el ejemplo del Espíritu Santo al traducir los nombres de Dios, tal como se encuentran en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo al idioma griego en el Nuevo Testamento, como fue inspirado en el griego. Y entonces hablamos el idioma español hoy y debería traducirse al idioma español hoy. Los nombres de Dios tienen significado, y el significado del nombre que encuentras Señor es la traducción King James, y en la mayoría de los lugares del Antiguo Testamento es simplemente el eterno, o el que existe por sí mismo, o el que vive eternamente. Ese es su nombre que muestra la inmortalidad y la vida eterna y del hecho de que Él tiene vida para dar y vida inherente para impartirnos. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo, Jesús Señor nuestro, Romanos 6:23. Ahora, esa roca espiritual que lo siguió, esa roca era Cristo. Cristo era el Dios de Israel. Él era el Dios personal de Israel. No mucha gente parece saberlo. La mayoría de la gente piensa que fue Dios el Padre. No, era Cristo, y uno de sus nombres allá atrás era Melquisedec. Ahora, hay uno de los mismísimos misterios de Dios por fin aclarado y aclarado. Bueno, ahora sigamos. Considerad cuán grande era este hombre a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Y ciertamente los que son de los hijos de Leví, que reciben el oficio del sacerdocio, tienen mandato de tomar los diezmos del pueblo conforme a la ley. Hebreos 7, 4 y 5. Ahora bien, desde el tiempo del sacerdocio levítico en los días de Moisés hasta Cristo, tuvimos un sacerdocio diferente y tuvimos sumos sacerdotes humanos. Verán, mis amigos, Israel no era una nación espiritual. Era la iglesia de Dios, pero no era una iglesia espiritual. Pues lea aquí atrás, déjeme ver, esa es la iglesia en el desierto de la que se habla en Hechos, el capítulo 7 de Hechos y el versículo 38, aquí otra vez. Este era él que estaba en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, hablando de Moisés allí y de cómo el ángel le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibieron los oráculos vivientes para darnos. Hechos 7:38. Ahora, allí se llama la iglesia en el desierto, pero en el lenguaje del Antiguo Testamento, Israel se llamaba la congregación de Israel. Y congregación es solo un sinónimo de iglesia, asamblea, congregación, todos significan lo mismo. Puedes llamar a una iglesia la iglesia de Dios o la asamblea de Dios o la congregación de Dios. Cualquiera de esos nombres correctos y propios según la Biblia es el nombre de la iglesia verdadera de Dios hoy. Bueno, esa iglesia era simplemente una iglesia nacida de la carne. Ellos no tenían el Espíritu Santo y entonces tenían un sumo sacerdote humano mortal. Aarón fue su primer sumo sacerdote. Y así hubo un sumo sacerdote todo el tiempo hasta Cristo. Pero después de la crucifixión de Cristo y su resurrección, Cristo resucitó para convertirse en el sumo sacerdote. Y una vez más se restauró el ministerio espiritual. Ahora, quiero seguir hablando de eso y de lo que Cristo está haciendo hoy y terminar este 7º capítulo. A continuación, hay tantas cosas maravillosas. Retomaremos allí de nuevo en el próximo programa, pero quiero terminar ahora.